Tenemos 5 Linux más populares con importantes empresas detrás. Hoy te enseñaré cómo hacer todo con el más fácil, incluso instalar juegos de Windows. En el minuto 3:15 explico cómo instalarlo. Este es el Linux más fácil de utilizar, ya viene con todo lo necesario. Por ejemplo, tiene un visor de PDF y una suite ofimática, LibreOffice, compatible con archivos de Office. El administrador de tareas está aquí. Una curiosidad es que los archivos ocultos en Linux tienen un punto adelante. Aquí tenemos la posibilidad de apagar la PC o entrar a la configuración. Podemos cambiar cosas como el fondo de pantalla, el sonido, el ahorro de batería, la resolución de la pantalla e incluso ver información del PC. Para instalar un programa, usamos la tienda de aplicaciones. ¿Qué pasa si tengo una aplicación de Windows descargada? Zorin detectará automáticamente y te dará la opción de verla en la tienda de aplicaciones, si está disponible. Podemos encontrar desde VLC hasta el navegador de Windows. También se puede cambiar la apariencia con un clic, incluso dejarlo como si fuera Mac. Por ahora, solo agreguemos estos iconos. Descargué 3 aplicaciones de Windows aquí. Probemos a instalar esta, aunque no es necesaria. Esto activará el soporte de aplicaciones de Windows y se instalará de forma normal. Desde el menú de inicio o desde el escritorio, habilitando el icono, podremos abrir la aplicación. Pero el mejor método es usar Battles. Podemos crear Battles que aíslen las aplicaciones de Windows para que se ejecuten de manera segura. Seleccionamos la opción Gaming para una mejor compatibilidad y vamos a instalar esta aplicación japonesa. Funcionó. Así podemos desinstalarla o eliminar la Battle. Aquí vemos los archivos dentro. Sin embargo, no es recomendable hacer esto nunca. Siempre usa aplicaciones de la tienda de aplicaciones. Photoshop se puede usar en la nube, pero aún no está disponible para Linux. Hay muchas alternativas gratuitas como Hipocrita, pruébalas. Imagina que quiero instalar una aplicación para Linux que no está en la tienda de aplicaciones. Descargando la versión Dev, podemos instalarla con un doble clic. Te aconsejo hacer esto solo en caso de que no la encuentres en la tienda de aplicaciones. Para jugar, tenemos Steam. Utiliza Steam Installer para tener la mejor experiencia. Activa Steam Play para tener la máxima compatibilidad con Windows. ¿Usas Epic Games? Con Heroic Launcher puedes iniciar sesión e instalar tus juegos. ¿Ya tienes un juego descargado? Con Lutris puedes instalarlo fácilmente solo seleccionando la opción de instalar juego. ¿Qué juegos aún no funcionan? En ProtonDB, Lutris.net puedes verlo, o simplemente busca el nombre del juego más Linux en YouTube. ¿Quieres usar Windows u otro sistema desde tu PC? Con Boxes podrás ejecutar una ISO de Windows si lo deseas. Para instalar Zorin, vamos a la página y seleccionamos la versión Core para PC modernas o la versión Lite para revivir PC de hasta 15 años de antigüedad. Guardamos el archivo. Descargamos la aplicación Etcher, insertamos un pen drive USB vacío con al menos 4 GB de capacidad y seleccionamos el pen drive en la aplicación. Ponemos atención a seleccionar el correcto, ya que se borrará todo su contenido. Damos clic en Flash y una vez finalizado el proceso, reiniciamos. Ahora tienes que entrar en el BIOS del PC. Es una tecla que tienes que apretar al iniciar el PC, suele ser del F2 o F12. Una vez allí, tienes que ir a Boot y cambiar el orden para que tu pendrive sea el primero en arrancar. Raras veces es necesario desactivar la opción Secure Boot. Solo si tienes una tarjeta Nvidia con menos de 10 años de antigüedad, usa la opción Modern Nvidia, en caso contrario, usa la primera opción. Selecciona el idioma y ponemos Probar. Aquí, sin instalarlo, podrás probar la compatibilidad del Wi-Fi y todo lo que desees, pero el sistema funcionará con limitaciones. La idea es solo darte una primera vista de cómo funciona. Deja siempre marcadas estas dos opciones para tener todo funcionando correctamente. Luego, selecciona el lugar donde vives, el nombre de usuario y contraseña. Para terminar, reiniciamos, quitamos el pendrive y presionamos Enter. ¡Listo! Ahora puedes usar Linux en tu PC y empezar a usar un sistema moderno, inmune a virus y con todo lo que necesitas.
Si te gustó este video, suscríbete para ver los siguientes en los que explicaré los otros Linux más famosos.